Quiero saludar a esta hora a María Corina Machado, dirigente opositora, líder del movimiento 20 Venezuela. María Corina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, una buena tarde. Gracias a ustedes como siempre. Es un placer, María Corina. Bueno, con ese comunicado que lee Freddy Guevara, pues un mensaje de Leopoldo López a los venezolanos, se contesta una de las interrogantes que hay hoy en el ambiente, que es a qué se debe esta medida de arresto domiciliario para Leopoldo López. Dice que si seguir en la lucha por lograr un cambio en Venezuela, un cambio político, le vale regresar a Remo Verde, está dispuesto. Es decir, eso no está pasando, pero también hay la duda entre muchos venezolanos o muchos tuiteros sobre si hay un grupo o no de la oposición negociando algún diálogo con el gobierno. Tras esta medida, María Corina, ¿se le puede creer al gobierno del presidente Nicolás Maduro que quiere dialogar, que quiere buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país? No, por supuesto que no, y hoy los venezolanos estamos más claros que nunca qué es lo que sí funciona. Y lo que funciona es esto: 100 días de rebelión ciudadana en todas las ciudades y pueblos del país. Todas las generaciones de venezolanos, todos los sectores de nuestra sociedad, desplegando toda nuestra energía y convicción para lograr una cosa, que es evitar la demolición total de la República y reconstruir el país. Hoy ha sido un paso enorme lograr que Leopoldo esté nuevamente en su casa con su familia. No está libre, como no están libres más de 1000 ciudadanos que simplemente por protestar pacíficamente exigiendo sus derechos. Lo que sí está claro es que este régimen se quiebra, producto de la enorme presión ciudadana y desde luego de posturas mucho más firmes que han adoptado la comunidad internacional. Ahora, María Corina, una situación que se presenta solo para un preso político. Ya escuchábamos que hay más de 400 presos políticos en Venezuela. ¿Cuál es la petición? ¿Cómo va a seguir la oposición trabajando para que se otorguen más medidas? Y de hecho te comento que el Ministerio Público habría solicitado el día de hoy una revisión de la medida, en este caso al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, a Loren Salet y otros dirigentes políticos como Daniel Ceballos. Sí, fíjense, lo primero hay que entender que toda esta movilización y presión ciudadana ha ido generando energía y presión. Y el régimen se encuentra como en otras oportunidades, realmente entre la espada y la pared. Y en el pasado, ¿qué hizo? Cuando vio que estaban en momentos cercanos a ese nivel de presión que provocara una transición, buscaba válvulas de escape. Fue en el año 2014 con el fraudulento diálogo y nuevamente en noviembre del año pasado. En esta oportunidad, a mí no me cabe duda que con esta medida, con Leopoldo, lo que está buscando es bajar la presión ciudadana en la calle, hacer creer a la comunidad internacional que hay alguna disposición de negociación o de flexibilización, pero por la otra parte sigue con unas medidas de brutal represión, crueles, atroces, de asesinatos a quemarropa, de invasión de los hogares a medianoche y desde luego el ataque sangriento al Congreso y la persecución a la fiscal. Así que aquí no cabe ninguna duda que esta es una medida, nuevamente a mi modo de ver, de un mal juicio del régimen que creyó que con esto iba a disuadir o inhibir más presión ciudadana. Todo lo contrario. Mañana son 100 días de rebelión cívica, mañana volvemos todos a la calle con más fuerza y seguiremos lunes, martes y miércoles de cara al 16 de julio, que es un hito en esta lucha por la libertad de Venezuela. María Corina, quiero que escuches esto que voy a poner a continuación, porque sorprendió hoy con su declaración, fue el Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa de Venezuela. Aseguró que la medida es producto de la tolerancia, del diálogo, de la altura del presidente Nicolás Maduro y los expresidentes. Escuchemos. Hoy el país amaneció con una noticia que es producto precisamente del diálogo, del esfuerzo sostenido que hace el presidente Nicolás Maduro. Y cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha dado una medida, sustituido una medida por otra. De uno de los personajes que causó una de las mayores desgracias en los últimos años, en el año 2014. Pero producto, repito, de la tolerancia, del diálogo y de la altura política del líder de la Revolución Bolivariana y presidente de la República, bueno, se han logrado estos hechos gracias también a la tarea de todos los expresidentes que nos han venido ayudando en esta tarea del diálogo,
dura tarea del diálogo, pero que es el único camino. María Corina, altura política del líder de la Revolución Bolivariana, ¿diálogo? ¿Qué responde María Corina Machado? Sí, claro, el diálogo del coronel Lugo, que empujó brutalmente al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el diálogo de los colectivos armados y los miembros de la Guardia Nacional que entraron disparando sangrientamente, atacando a los parlamentarios el pasado 5 de julio, día de la independencia de Venezuela. Ese es el diálogo que entiende el señor Padrino López y que entiende el señor Maduro, por favor. El cinismo ya, el tiempo del cinismo se agotó, así como el tiempo de la violencia y la mentira. Los venezolanos solamente vamos a aceptar una negociación genuina, real y definitiva con un solo propósito, que es establecer los plazos, términos y garantías para la salida de Maduro y el régimen del poder. Sabemos que solo así comenzará a atajarse esta catástrofe humanitaria que estamos viviendo y impedir la disolución de la República, que es lo que se propone con este llamado a esta constituyente cubana. Así que no nos quepa ninguna duda, estas declaraciones del señor Padrino López lo que hacen es confirmar lo que antes decía. Hay un quiebre entre las fuerzas y las mafias que existen dentro del régimen, civiles y militares. Evidentemente la movilización y la presión social ha llegado a tal extremo que ha obligado a acciones como estas, pero se equivocan en su cálculo, porque a estas alturas nadie se engaña. Ha sido producto de la presión ciudadana y precisamente esto nos dará fuerza para aumentar aún más la misma, la movilización, la presión, la lucha, la protesta, con un propósito, que no es solo liberar a Leopoldo y todos los demás presos políticos, es liberar a Venezuela, es lograr que los cientos de miles de venezolanos que se han ido puedan regresar a encontrarnos aquí nuevamente en la edificación de una verdadera república con principios éticos y republicanos muy sólidos. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Estamos viviendo sin duda los días más peligrosos, los días más oscuros, pero son los últimos días de la tiranía. Y por eso yo quiero transmitirle toda la fuerza a los venezolanos que están alrededor del mundo, reiterarles la invitación para que el 16 de julio, donde estén, en la ciudad, en el pueblo que estén, salgan a manifestar en este plebiscito a la dictadura, en este acto de desconocimiento, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia, que son brazos cómplices de esta tiranía, y a manifestar su compromiso para seguir en esta lucha hasta vencer, que es la salida de la dictadura y llevar a Venezuela un proceso de transición democrática en el muy corto plazo. Bien, esa es María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, líder del movimiento 20 Venezuela. Gracias por estar con nosotros, María Corina, es un placer, una buena tarde. Gracias a ustedes, como siempre. Cuídense mucho. Contacto directo en Caracas, Venezuela, con Gustavo Velázquez. Es uno de los abogados del equipo legal del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Buenas noches, muchas gracias. Quisiera aclarar con usted las circunstancias en las cuales el Tribunal Supremo de Justicia está tomando esta decisión de dar casa por cárcel para Leopoldo López. Hay muchas versiones, la estábamos viendo ahorita en la nota anterior. Por ejemplo, una de ellas, el TSJ argumenta que hay motivos de salud para tomar esta decisión, pero vimos a Leopoldo bien en ese saludo que hacía desde uno de los muros de su vivienda. ¿Eso es así? Bueno, justamente hoy estamos activando los protocolos para hacer el chequeo de salud de Leopoldo López. En principio lo vimos esta mañana, pareciera que se encuentra bien, pero sí es cierto que en estos últimos 30 días tuvo una situación de aislamiento severo y prácticamente cayó en situaciones de lo que él denunció que sería tortura. Él en estos días les dieron en el penal unas comidas contaminadas, se intoxicó, estuvo con vómitos y diarrea durante varios días, no le dieron asistencia médica de ningún tipo. Uno de los privados de libertad que está cerca le hizo llegar una medicina y por haberle hecho llegar la medicina a Leopoldo, al privado lo castigaron 15 días de aislamiento, ¿no? Es decir, por darle la medicina a Leopoldo y curarlo del padecimiento que tenía en ese momento, que se estaba deshidratando, llegó por lo menos como con 5 o 7 kilos menos, castigaron al otro privado, de tal manera que sí estaba siendo sometido a lo que llaman las normas internacionales, tratos crueles y degradantes, ¿no? Sin duda había ahí un problema de salud, pero sin embargo, pues estamos en esta situación en la que
Gracias a Dios al menos Leopoldo tiene casa por cárcel y debería estar libre, pues él nunca ha debido estar preso en esta situación. De tal manera que esa decisión salió anoche, no conocemos los detalles, todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha dado los detalles con respecto a esa decisión, de tal manera que no podemos dar pues más datos al respecto. Estamos hablando del comunicado del Tribunal Supremo de Justicia, que también argumenta como una razón para este traslado de Leopoldo López una irregularidad sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución. ¿Ustedes dentro del seguimiento de este caso ya habían detectado esa irregularidad, esa situación? Bueno, es que ese es un juicio que es irregular desde su inicio. Ese es un caso que está plagado de irregularidades, desde que lo detuvieron sin ninguna investigación, no le aceptaron ningún testigo, no le aceptaron ninguna prueba, los lapsos que están previstos en las leyes tampoco los tomaron en cuenta, de tal manera que esa es una denuncia que nosotros, el equipo de abogados, hemos venido haciendo reiteradamente desde el principio. Son uno de los elementos esenciales de nuestras apelaciones y del anuncio del recurso de casación, de tal manera que ahí hay un reconocimiento expreso del sistema judicial que señala justamente las irregularidades que allí ha habido, ¿no? De alguna manera es muy importante esa declaración que ellos hacen allí. Naturalmente, desde que se negó el recurso de casación, ese expediente ha debido pues seguir un curso normal, lo engavetaron, no lo activaron, de repente lo movilizaron y anoche pues nos sorprendieron, esta madrugada nos sorprendieron con esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y precisamente, abogado, el tribunal, al expresar en ese comunicado una irregularidad, ¿esto puede dar el primer paso para solicitar la libertad plena en el caso de Leopoldo López? Bueno, sin duda, para pedir la nulidad del juicio y su libertad plena. Eso nosotros pues lo hemos anunciado, lo hemos pedido y justamente hay todavía unos plazos donde podemos ejercer unos recursos desde el punto de vista jurídico, pues, ¿no? Naturalmente allí en la parte procesal. Ahora, abogado, ¿cree usted que exista una razón política en la excarcelación de Leopoldo López luego de los hechos de violencia que ocurrieron esta semana en la Asamblea Nacional? Sin duda, yo diría un poco más atrás, yo diría que este es un juicio político, este es un juicio contra la libertad de expresión, contra un líder que ha levantado su voz denunciando las arbitrariedades de un régimen que no es democrático. Y los acontecimientos, los atropellos que ha perpetrado este régimen, especialmente la semana del 5 de julio con el asalto a la Asamblea Nacional, sin duda debe haber generado una gran presión internacional, la cual pues agradecemos esa solidaridad que al fin el mundo internacional se está dando cuenta de que en Venezuela no hay democracia y hay que de alguna manera levantar la voz. Eso sin duda yo considero que tuvo influencia en esta medida que tomó el régimen actual. Hoy el defensor del pueblo dijo que Lilian Tintori le había solicitado sus oficios en el caso de Leopoldo López. ¿Qué tanto cree usted, abogado, que influyó Tarek William Saab en la medida que dictó el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, cualquier gestión naturalmente es bienvenida. Esta es una de muchas solicitudes de libertad plena que hemos pedido para Leopoldo López. Hemos pedido la intervención del defensor del pueblo en múltiples oportunidades. Esta no es la primera. Él declaró hace días que él iba a pedir esa medida y no la pidió nunca. Por eso justamente ayer Lilian Tintori, acompañada con el colega Juan Carlos Gutiérrez, llevaron esta carta a la Defensoría del Pueblo nuevamente solicitando que esta medida, pues, para por lo menos avanzar en la causa, pues, ¿no? Inclusive en forma de presionar la misma declaración que el defensor del pueblo había hecho semanas atrás, pero que no
había hecho la solicitud al respecto, ¿no? De tal manera que, naturalmente, se agradecen todas esas gestiones que se puedan hacer. Hay algunos que se quieren atribuir eso, maravilloso, no hay ningún problema, pero esto, pues, en general, no tenemos que verlo simplemente como un proceso donde ha habido irregularidades judiciales, ha habido atropellos, pero este es un proceso que involucra la situación política de Venezuela. En Venezuela hay una crisis política. Leopoldo López es el líder de la resistencia de todo este movimiento de la sociedad que busca reivindicar y rescatar la libertad y la democracia. Y sin duda, pues todos estos elementos confluyen hacia esta medida de la cual nos enteramos hoy. Ahora, abogado, quiero compartir con usted una información que se generó hace algunas horas en Venezuela sobre la fiscal general Luisa Ortega, que, como estamos diciendo, pues se ha distanciado del gobierno de Nicolás Maduro y quien pudiera ser enjuiciada por el cuestionado Tribunal Supremo de Justicia. Habló sobre el arresto domiciliario del líder opositor Leopoldo López. La representante del Ministerio Público dijo que la libertad de los venezolanos no podía depender de negociaciones políticas y, según ella, con esta medida, el gobierno de Nicolás Maduro intenta mejorar su imagen y legitimar las actuaciones de la alta corte. Explicó que el hecho de que el TSJ haya tomado esta decisión no significa que los magistrados mágicamente ahora sean legítimos. Denunció además que el oficialismo supuestamente utiliza el caso de López para hacer una campaña en contra de la Fiscalía, que, según ella ha dicho, es un poder autónomo e independiente. Y fíjese, abogado, que en su declaración de hoy, el ministro de Defensa, el general Padrino López, dijo que esta casa por cárcel para Leopoldo López es el resultado de un diálogo que no sabemos cuál es, pero que el chavismo insiste que tiene con la oposición. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, fíjese, las negociaciones en todas estas crisis en algún momento ocurren, son necesarias. Ahora, ¿por qué no han ocurrido en Venezuela? Porque precisamente el gobierno no ha dado las condiciones necesarias para un diálogo, para una negociación seria, donde puedan verse resultados y compromisos que se garanticen, que se cumplan. Tuvimos la mala experiencia del año pasado, donde asumieron una cantidad de compromisos y no cumplieron ninguno de ellos. De tal manera que uno se pregunta, bueno, ya vamos a cumplir 100 días, mañana cumplimos 100 días de resistencia y de lucha ciudadana en la calle y gracias al régimen van más de 90 muertos. Eso no es precisamente una actitud pacífica y de diálogo ante la sociedad que está desarmada y que está planteando un cambio por la vía democrática y electoral. Pero, abogado, quiero insistir, ¿sí hubo un diálogo, sí hubo una gestión que permitiera sacar de Ramo Verde a Leopoldo López? No, bueno, no ha habido ninguna negociación. Esa fue una decisión unilateral del presidente Maduro de mandar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia a que pues sacaran esa medida y liberaran. Así lo interpretamos, porque el sistema judicial pues está sometido a las órdenes del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. Esa fue una decisión unilateral, no ha habido ninguna negociación de ningún tipo con Leopoldo López para que esto se haya dado. Lo que sí es cierto, como acabamos de comentar usted y yo ahorita, la presión internacional, seguramente muchos presidentes deben haber intervenido. Eso es una suposición, pero creo que hay buenos elementos para suponer eso, porque lo han hecho público los diferentes gobiernos de América y del mundo. Seguramente pues presionaron al régimen y este seguro es uno de esos resultados, ¿no? Que lo tenemos que ver desde los dos ámbitos, desde el ámbito político y desde el ámbito jurídico, sin duda. ¿Y qué papel puede desarrollar la fiscal Luisa Ortega ahora que ha cambiado sus posturas frente al gobierno de Maduro en el caso de Leopoldo López? ¿Ella podría ser un factor clave para la plena libertad del líder opositor? Sin duda. Perfectamente podrían pedir la reposición de la causa, la nulidad del juicio, de tal manera que
que eso le permita salir de esta situación y que le otorguen la libertad plena a Leopoldo López, ¿no? Es una situación muy dinámica, esta mañana nos sorprendieron con eso, de tal manera que tenemos que estar muy pendientes. Es una situación compleja, como le digo, no solamente es un tema jurídico, judicial, es un tema también político, en el que se están desarrollando día a día, hora a hora, los acontecimientos, y eso pues nos tiene que tener pues muy atentos ahí al respecto. Bueno, como decíamos al inicio del informativo, pues Leopoldo López está pasando sus primeras horas en su hogar después de más de 3 años de detención en esa cárcel de Ramo Verde. ¿Qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer Leopoldo López con la medida de arresto domiciliario? El lunes iremos al Tribunal Supremo de Justicia y nos enteraremos del detalle de esa decisión. Simplemente hoy el Tribunal Supremo de Justicia anunció que por una medida, por razones de salud, le daba a Leopoldo la casa por cárcel, ¿no? Pero los detalles, como le comenté al principio, no los conocemos. Tenemos que ir al Tribunal Supremo de Justicia el lunes y apersonarnos para conocer en detalle cuáles son las medidas que implican o las disposiciones que implica ese arresto domiciliario. Pues muy bien, abogado, pues estaremos atentos al lunes cuando ustedes ya se notifiquen exactamente de lo que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. Es Gustavo Velázquez, como decimos, uno de los abogados del equipo legal del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.